Hola amigos, les habla el licenciado Octavio Capó y profesor de la Escuela de Derecho de la PUCPR en Puerto Rico. Y voy a hacer un pequeño comentario sobre esta situación que ha surgido en el caso, ¿verdad?, de uno de los candidatos a la gobernación por uno de los partidos en Puerto Rico, sobre la alegada difamación de a través de un programa televisivo sobre este asunto, ¿verdad?, de una demanda que hubo y una sentencia en un caso laboral contra una ex empleada de nacionalidad de la República Dominicana. Tengo que decirles que esa candidata a la gobernación, primero que es una figura pública, y eso significa que esa persona goza de cierta prominencia dentro de Puerto Rico porque su persona es conocida por la mayoría de nosotros los ciudadanos por la publicidad que se ha dado de parte de ella y de otras personas. Eso lo que significa es, al ser figura pública, que a la hora de usted poder demandar esa persona a otra persona, tendría que probar que hubo malicia por parte del que divulgó la información que usted alega que es falsa. Sin embargo, en el caso de una figura privada que se le haya alegadamente difamado, el estándar de prueba es a base de, ¿verdad? El requisito es de negligencia. Siempre el estándar de prueba en los casos civiles va a ser, obviamente, de preponderancia de la prueba, pero aquellos que son figuras públicas, pues habría que ver si la prueba que se exige es una robusta y convincente. Y en los casos particulares de la difamación, que era delito en el Código Penal de 1974, pero a partir del 2005 eso se eliminó como delito, esa acción civil prescribe al año desde la última publicación, si es una secuencia de publicaciones que se hacen, y la persona agraviada tendría que probar que hubo unos daños. Normalmente los daños en estos casos son lo que le denominamos los daños morales, tales como las angustias, los sufrimientos, etcétera, mentales. Los daños quizás económicos podría ser algún tipo de lucro que usted dejó de percibir por esa difamación que se llevó en su contra, esas actuaciones. Muchas veces se habla del libelo. El libelo es cuando esas mentiras son por escrito y las difamaciones puede ser de forma verbal. En los casos de difamación, para que existan, tengo que decir que la información se le tiene que dar a un tercero. O sea, se tiene que publicar, hacerse pública esa alegada mentira. Y no es que se publique en un periódico, puede ser en las redes sociales, puede ser en la televisión, o puede ser usted contándoselo a un amigo suyo, un vecino, que ya se enteró de esa información. La defensa clásica en esos casos de difamación siempre va a ser la verdad. En este caso en particular, yo estuve revisando esa sentencia que hubo, ¿verdad?, contra esa compañía a la cual trabajaba esa candidata a la gobernación. Y obviamente la demanda se radica contra la corporación porque la empleada trabajaba para esa corporación, no trabajaba para la candidata como tal. Pero se hicieron referencias en esa sentencia de que esta candidata a la gobernación hizo una serie de expresiones que se entienden que son discriminatorias por el origen nacional de su ex empleada. En esos casos en particular, tengo que decir que hay que probar un daño que sea real y palpable, no es meramente especulaciones. Y en ese caso, ¿verdad?, revisando la sentencia, pues se dictó la sentencia en rebeldía, pero hay que explicar que la rebeldía no es así tan fácil como la gente se cree. La rebeldía normalmente se anota por el tribunal porque usted no contestó la demanda a tiempo después de haber sido emplazado, que normalmente son 30 días, y es que usted recibe esa demanda, o que usted no solicitó una prórroga antes de expirar esos 30 días para contestar la misma, con justa causa de la cual usted no pudo contestar en esos 30 días, o que a su vez usted dejó de cumplir con una serie de órdenes por parte del tribunal y como el remedio casi último, el tribunal le puede anotar la rebeldía. Por ejemplo, hay gente que no contesta los interrogatorios, requerimientos de admisiones,
y la otra parte pide que le anoten la rebeldía a usted después de imponerle sanciones económicas. Usted no respondió, pues el tribunal le puede anotar la rebeldía, inclusive desestimarle la causa de acción si es el demandante el que no está cumpliendo. En esos casos en rebeldía, normalmente una vez anotada, el tribunal tiene la libertad de levantarla siempre y cuando haya justa causa para ello. A lo mejor no lo emplazaron adecuadamente, etc. Pero el gran problema es en los casos laborales. Los casos laborales, si el demandante exige que se lleven a cabo por la vía sumaria, pues ahí el término es fatal y de la única manera que usted puede pedir una prórroga tiene que ser bajo juramento, estableciendo cuál es la justa causa en particular que le impide a usted poder de una vez y por todas contestar esa querella en su contra o esa demanda por la vía sumaria. Y el término es mucho menor para contestar la misma que los 30 días que provee la regla de procedimiento civil. Así que una vez usted recibe una demanda y usted ve que dice arriba por la vía sumaria, su deber en esos casos laborales es inmediatamente acudir al abogado de su preferencia para que conteste de inmediato esa demanda y evitar eso de estar radicando mociones de prórroga, porque a lo mejor el tribunal entiende que no es justa causa bajo juramento lo que usted explicó y le pueden entonces anotar la rebeldía y ahí no hay remedio contra eso. En esos casos en particulares de rebeldía, lo único derecho que tiene el demandado es a contrainterrogar a los testigos de la parte demandante, y contrainterrogar significa, ¿verdad?, hacerle preguntas luego de un directo por parte del abogado del demandante, esos testigos o al demandante en particular. Eso es lo que le llamamos el derecho de confrontación, que está garantizado en la regla 604 de evidencia de Puerto Rico. Una vez dictada la sentencia, ese caso no se apeló. Por consiguiente, eso ya es cosa juzgada, lo que le llaman en latín res judicata. Y a menos que usted establezca que hubo algún tipo de fraude o algún tipo de defensa bien válida, no procede un relevo de la sentencia. Por consiguiente, ya es ejecutable. Tan pronto ya pasa el tiempo para apelar ese tipo de casos. El hecho de que usted no esté demandado en ese caso, usted no aparezca en el epígrafe, que es la parte de arriba de la demanda, usted no lo ha entregado un emplazamiento dirigido a usted como demandado, no significa que se hayan hecho alegaciones en contra de alguna persona que haya trabajado para esa corporación y que a su vez representaba los intereses de esa corporación. Así que esa defensa que está alegando, ¿verdad?, esa candidata a la gobernación, de que ella no fue demandada en ese caso, me parece que sí, porque no hay responsabilidad de ella pagar por la sentencia, pero obviamente se pueden hacer alegaciones en la demanda de ella como funcionaria de esa empresa y también se podrían hacer determinaciones de hechos en la sentencia por el juez que emite la misma, haciendo algún tipo de referencia a esa persona que hizo las expresiones como funcionaria de la corporación. Recuerden que las corporaciones trabajan de forma independiente de sus empleados. En estos casos de discrimen, estos casos de mesada por despido injustificado, usted demanda a quien es su patrono, que es la corporación. Si no es una corporación, usted demanda a quien es su patrono, a su vez, el que le paga a usted, la persona natural. Pero igual pasan esos casos de discrimen, porque al fin y al cabo quien va a responder va a ser la corporación. Eso no le quita que quizás usted pueda demandar en su carácter personal a algún empleado que le haya faltado el respeto a usted, violentándole su dignidad como ser humano. Tal podría ser el caso de algún tipo de expresión por su origen nacional. En este caso en particular se habla de que esta señora era de la nacionalidad dominicana. Y obviamente pues eso sería una demanda aparte. Igual podría ser algún tipo de querella que se pudiera haber radicado, obviamente, en el Departamento del Trabajo, que interrumpiría el plazo para presentar la demanda en los tribunales. Así que, miren, hay muchísima jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de los Estados Unidos sobre lo que es la difamación, cuáles son los requisitos para uno poder demandar por difamación o usted defenderse en los casos de difamación. Pero siempre mi recomendación es todo por escrito para luego usted poder tener fortalecido su caso. Así que espero que les haya ayudado en algo esta breve, ¿verdad?, explicación de esta situación sobre la difamación, en este caso que se está ahora comentando en la prensa del país, ¿verdad?, y por las redes sociales.
Y cualquier duda que tengan pueden llamarme a mí, licenciado Octavio Capó, al 984-3609 o escribirme un correo electrónico a bufetelegaloctaviocapo@hotmail.com o buscarnos a través de nuestro canal de YouTube o en las redes sociales en Facebook bajo Octavio Capó. Muchas gracias.